Doctor, buen día, ¿cómo te Vamos a va? hablar de temas jurídicos, Sí, Carlos. doctor, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, Marco. Un saludo para usted y para la audiencia. Doctor, a ver un poco, queremos hablar contigo, son dos cuestiones, ¿verdad? Uno, lo de Efraín Alegre y otro, por supuesto, lo de Cuevas. Son dos causas importantes, causas mediáticas. Sí, Comenzamos por lo de Efraín. ¿Qué es lo que atacás? ¿Qué es lo que decís? ¿Cuál es el argumento principal para... ¿Qué es lo que pedís? La nulidad de la resolución de la claro, jueza Cintia Lovera. así mismo. Ujú. Si bien nosotros reconocemos que el auto de elevación a juicio es un fallo que es inapelable por disposición del artículo 462 del Código Procesal Penal, no es menos cierto que ese auto de elevación contiene no solamente la decisión de elevar a juicio una causa, sino también rechaza dos planteamientos que son de nulidad de la acusación y sobreseimiento definitivo. Mm. Y que al rechazar esos planteamientos, la jueza básicamente mintió, o sea, aseveró cuestiones fácticas procesales que no quisieron, que son, uno, el tema de que la nulidad de la acusación, de los argumentos de la nulidad de la acusación ya se estudiaron el año pasado, porque es mentira, porque lo que el año pasado se estudió era si era legal cambiar la fecha del hecho del acta de imputación en un acta de imposición de medidas cautelares, ¿verdad? Ujú. Y eso fue lo que la Cámara, ella rechazó, y la Cámara de Apelaciones lo que dijo fue que no había nulidad todavía porque se estaba formando el proceso y que a lo largo de la etapa preparatoria se iba a ir definiendo cuál era el objeto de la investigación, y que se finalmente quedó establecida la fecha 1 de abril del 2019 como fecha del hecho. Y así confirmó la decisión de la jueza. Lo que nosotros le dijimos ahora es que apareció una acusación que no existía el año pasado y que tiene un cambio nuevamente en la fecha del hecho, y esto es un hecho nuevo que no fue estudiado nunca, y que la jueza mintió para no analizar si es que el fiscal podía o no cambiar su fecha del hecho. Entonces, con una mentira no se puede resolver una cuestión como esta, y por eso pedimos que se declare la nulidad. Y existen precedentes jurisprudenciales donde las cámaras de apelaciones, concretamente la que nos toca a nosotros, que es la cuarta sala, declaran inadmisible sí el recurso de apelación, pero como llegó a su conocimiento la situación procesal viciosa, ellos declaran de oficio la nulidad del auto de elevación a juicio y todo lo que está contenido en él, ¿verdad? Y bueno, nosotros eso es lo que le pedimos a la Cámara de Apelaciones en el caso de Efraín Alegre, porque esa es una mentira. Después tiene otra mentira, que es que dice que la Cámara de Apelaciones ya resolvió esta cuestión. Y eso es mentira, porque nosotros nunca llegamos a la Cámara de Apelaciones una discusión sobre la acusación fiscal, porque no existía, es una cuestión temporal básica. Y finalmente, la última mentira es que las citaciones a indagatoria para Efraín Alegre cumplieron con la garantía de la defensa en juicio. También es una mentira, porque las citaciones eran sobre la base de la imputación con fecha 1 de abril del 2019 y nunca nos defendimos de la otra fecha que aparece en la acusación, que es 1 de junio del 2018, ¿verdad? Que es una fecha, además, que tiene una defensa lógica muy fuerte, ¿verdad? Que es como el 1 de junio del 2018 íbamos a poder utilizar una factura que existió en el futuro, el 19 de julio de ese año, ¿verdad? Y ya esa defensa no la planteamos y no la hicimos porque no era esa la fecha de la imputación a Efraín Alegre, ¿verdad? Así es muy claro y muy sencillo este tema, y bueno, la Cámara debería sanear este vicio, porque como le dije a otro colega de ustedes, ¿cuál va a ser la fecha del hecho que vamos a juzgar en un eventual juicio para Efraín Alegre? ¿La fecha de la imputación o la fecha de la acusación? ¿De qué nosotros tenemos que defendernos, verdad? Y entonces, esas son cuestiones que no pueden cometerse en un proceso penal, porque se tiene que garantizar la defensa en juicio, y la defensa en juicio se garantiza solo con una atribución detallada de tiempo, lugar y espacio. Y si el tiempo vamos modificando, no podemos garantizar que la persona se pueda defender.
Pero esa fecha de acusación sería muy contradictorio, ya que Claro, la factura, o sea, si dice que se presentó el 1 de junio, ¿verdad? Y recién en julio, el 19, entonces, ¿cómo él antes va a presentar si después recién supuestamente se clonó o se falsificó esa factura de los claro. 98 millones? No solamente eso. El punto es cómo yo rindo un gasto anterior, el 1 de junio, con una factura del futuro. Y por eso. Mm, Yo, claro, esa es la ilogicidad del planteamiento del que nos trae el Ministerio Público. Por eso es que yo digo que ese es un caso de mala praxis fiscal de manual. Acá por donde por donde se mire este caso, uno puede explicar cómo hay errores en el actual del Ministerio Público. No solamente en esto, hay errores en el desconocimiento de la ley del Código Electoral, porque se le está imputando a una persona que por ley no puede cometer la conducta. Y para colmo, se imputan documentos privados a los cuales se le dan calidad de documentos públicos, porque estamos hablando de una factura privada y aparece una calificación jurídica de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Surge la pregunta, ¿cuál es el documento público? ¿Cuál es el objeto que vamos a discutir respecto al documento público? No existe. ujú. Bueno, ¿y cuál es la cámara que te toca en este caso? Cuarta sala. A la cuarta, o sea, Rodríguez Kennedy, Rolón y Arnulfo Arias. Así mismo, que es la misma cámara que Sí, le toca para el caso de Cuevas. dentro de la reforma, ya que estás, que formas parte de ese conglomerado de gente que trabaja con respecto a la reforma, este es un buen punto para resaltar dentro de lo que se le puede agregar tanto al Código Penal o procesal penal, ¿eh? Porque ¿qué pasa realmente si presento una acusación de este nivel, ¿verdad? Donde, y vamos a un ejemplo, ¿verdad? Ocurre un homicidio en el 1 de enero y yo pongo en mi acusación que ocurrió el homicidio el 25 de diciembre del año anterior, ¿verdad? O sea, eso pero no es una inexistencia de la acusación o algo así, no. ¿Cuál es el remedio para este tipo de casos? Se rechaza la Bueno, acusación, porque si se rechaza la acusación, pues creo que va a Fiscalía. la Fiscalía General, ¿verdad? Pero, o sea, no, Se se cortó. cortó. Viste que no se puede dejar así tan alegremente el caso de Alegre, ¿verdad? En este caso sí se puede porque él es alegre. ¿Cuál es la solución, será? Porque, viste que habla de mala praxis. Cuando se habla de mala praxis, por ejemplo, con un médico, incluso imputable, tiene su... hola, Hola, ¿cuál es la se solución cortó. ahora? Sí se cortó. Cuando se habla de una mala praxis, pues mala praxis en el ámbito de un médico, por ejemplo, puede ser imputado, acusado, condenado y hasta puede tener derivaciones en el campo civil, por ejemplo. Pero para un fiscal que cometa ese tipo de errores, ¿qué hay? Bueno, en primer lugar te decía que el juez penal tendría que operar realmente de contralor de las garantías, Sí, ¿verdad? sí. Que es lo que no tenemos muchas veces, ¿verdad? Esto que hizo Sí, Jean Paul en el caso Cuevas es excepcional, ¿verdad? No muchas veces se ven soluciones de ese tipo. Es lo que le hubiésemos reclamado a quien te lo vea en el caso de Price. Y ahora, la consecuencia, y tiene que haber una sanción administrativa. El jurado de enjuiciamiento debería funcionar para depurar el tema de estas cuestiones. Una vez que se declara judicialmente la nulidad o el mal procedimiento, ahí el jurado de enjuiciamiento debería intervenir, ¿verdad? No como está pasando hoy, que mientras que se discute una cuestión, si hizo bien o hizo mal un fiscal o un juez, el jurado también empieza a opinar sobre si hizo mal o bien un juez. Entonces ahí se produce tipo una suerte de un doble escenario de discusión que se presta a cuestiones no claras, ¿verdad? Yo creo que el jurado de enjuiciamiento debería funcionar luego de que el órgano jurisdiccional o el resorte legal para solucionar una cuestión se haya declarado eso. Bueno, y ahí la consecuencia de que se declaró de que un fiscal actuó mal
o que un juez actuó mal, se anuló su resolución o se anula su acusación, bueno, ahí se remiten los recaudos al jurado de enjuiciamiento para saber si ese detalle declarado objetivamente por el órgano jurisdiccional fue cometido o no en forma dolosa por el agente, ¿verdad? Si amerita o no la destitución o algún tipo de sanción. Pero yo creo que ese debería ser un sistema de funcionamiento. Pero ¿para cuándo eso? Ya no van a estar más ni el juez ni el fiscal. Si va a resolver la Cámara y después la Corte y ver después recién remitir o cómo. Creo que no se refiere a eso. Creo que cuando termina una etapa se refiere el doctor, ¿verdad? Porque viste que cuando hablamos le doy un ejemplo concreto que pasó en el caso Cuevas, ¿verdad? En el caso Cuevas, cuando yo planteé la segunda revisión de medidas cautelares, nos fuimos a una audiencia de revisión y el fiscal Piñanes en la audiencia se allanó a un arresto domiciliario, ¿verdad? Y el juez Julián López rechazó y mantuvo la prisión, ¿verdad? Cuando yo apelo eso, que fue la resolución que le liberó al diputado Cuevas, al contestar la apelación, pide la confirmación. Sí, pidió la confirmación del fallo. Que es lo que le dijo la Cámara, que era contradictorio. Así mismo, la Cámara pidió con todo, dijo, y eso es algo que debe analizar el jurado de enjuiciamiento, no ya porque le digo yo, sino porque el órgano jurisdiccional dijo, esto raya la buena fe. No podés decir que te allanás en primera instancia al arresto domiciliario y después en la Cámara de Apelaciones decís que te opones. O sea, esas son las conductas que ya están preclusas en el sentido de que ya se analizó, la Cámara analizó y bueno, eso ya tendría que irse al jurado. Claro, esa preclusión lo que es importante, porque yo no comparto, por ejemplo, cuando dicen, no, la Cámara está revisando y vamos a ver si la Cámara confirma o no confirma el fallo de primera instancia, etcétera, etcétera. El prevaricato ya se cometió. O la mala actuación del juez o del fiscal ya se cometió. Dejémonos de joder, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, viste que se habla de formalidad. Bueno, la imputación convierte a la investigación, que muchas veces duran 3, 4 años sin imputar, la convierte en o sea, lo vuelve formal. Se vuelve formal y solemne en una acusación, Carlos. Y ahí hay una etapa que precluye. Entonces, si lleva a una acusación de esta manera, un caso de acusación de esta manera, no sé. Tenemos que ver, porque es demasiado fácil pues, después decir, nos equivocamos nomás, la fecha en realidad es otra. No me parece. No te puedes equivocar en la fecha del hecho. ¿En qué momento lo que le mataste a alguien? Ahí va, porque puse el ejemplo del homicidio, porque ahí me parece que se entiende más, porque este fue un caso, no pego factura nomás, güey, no, pero es en la esencia misma del hecho que se está investigando. Así es. Imagínate que la fecha del hecho tiene incidencia para conocer realmente, no solamente cuándo ocurrió, sino tiene incidencia en la prescripción. Vos estás moviendo un año a otro, estás moviendo los datos de prescripción así antojadizamente. Imagínense. Para ver el lugar del hecho, la fecha del hecho, o sea, el tribunal de apelación y la corte dice, somos competentes territorialmente, somos competentes de tal cosa, se ve la prescripción ahí. ¿Y cómo vas a jugar con la fecha? Imposible. Carlos me mira y me dice, ¿desde cuándo vos formás parte del estudio jurídico del doctor Duarte? Y yo le iba a decir algo. Entonces yo era Piñanes, iba a pedir la sanción para Cuevas y para el abogado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque apeló. No. Doctor, te quiero consultar tu opinión. El doctor es muy abierto. En ese sentido, ¿qué opinas sobre esa propuesta de acordada de Carolina Llanes para sacar una especie de guía, una acordada con respecto al tema de la imputación? Mira, yo creo que eso no es correcto. O sea, no se puede empezar, la Corte no puede empezar a hacer un manual de procedimiento de aplicación del Código Procesal Penal. Sí. O sea, el Código Procesal Penal tiene que ser bien aplicado por los operadores del sistema, ¿verdad? Y cómo hacer una imputación está en la ley. No puedo yo empezar a hacer
tipo primero no puedo empezar a aclarar lo que ya está calificado por ley. Segundo, está emitiendo opiniones por escrito y ella tiene que resolver muchas veces cuestiones que tienen que ver con la validez o no de las imputaciones. La necesidad de hacer bien el trabajo, ella tiene que hacer con sus resoluciones, es decir, saca una resolución y marca cuando se cuestiona una imputación y ahí baja línea, ¿verdad? Los ministros de la Corte, por sobre todo, tienen que hablar a través de sus resoluciones. Sí, señor. Y tienen que marcar línea a través de sus resoluciones. Sí. Y tienen que animarse a tomar decisiones para aclarar las cuestiones que son controversiales, como por ejemplo el tema de lo que pasa con el diputado Cuevas, que está siendo llevado a juicio oral por declaración jurada falsa sobre la base fáctica de la declaración jurada a la Contraloría, cuando que la mayoría de los profesionales que trabajamos en el derecho procesal penal explicamos que eso no es posible, porque el objeto de aceptación del hecho punible no es la declaración de la Contraloría por muchísimos motivos, ¿verdad? Que los expusimos y los exponemos. Pero la Corte tiene que... Ahora Jean Paul eludió el debatir esto diciendo que eso es tocar el fondo de la cuestión. Pero nada más lejos que tocar el fondo de la cuestión, debatir sobre una cuestión jurídica de aplicación de la norma, porque aquí, para que se entienda, y volvamos al ejemplo del homicidio, yo digo, por ejemplo, en este caso, para hacer una paralela, que Guillermo Duarte tiene que ser llevado a juicio oral por homicidio doloso porque le disparó a un caballo. Y yo como defensa digo, espera, porque el caballo no es un ser humano vivo en los términos del Código Penal. Sí, y por lo menos el 105 no es. Claro. ¿Y qué pasa? Y el juez me dice, eso es tocar el fondo de la cuestión. No, señor. Si yo te estoy diciendo que él describo como hecho que se le mató a un caballo, y eso subsumo en el artículo 105, es una subsunción errónea, y eso es una cuestión de ley, de derecho, de aplicación de la ley al hecho, que el juez penal de garantía debería inmiscuirse y controlar. No puede llegar a juicio oral un homicidio de un caballo. ¿Entendés? Y eso es lo que están planteando nosotros con la declaración jurada ante la Contraloría General de la República, por muchos motivos, pero sin entrar al fondo de la cuestión. Lo que nosotros decimos es, esto no puede ser esto. O sea, este hecho de declarar mentira a la Contraloría no puede ser el 243, que es declaración falsa, porque el 243 sanciona otro tipo de conductas y protege otro bien jurídico, no ese bien jurídico que se afecta de esta manera. Y se omitió la discusión. Y eso tiene también la Corte Suprema de Justicia en otra excepción que planteó el senador Zacarías Irún, y tampoco resuelve. Están manteniendo procesos abiertos sin resolver de una. Claro, o sea, a ver, doctor, quiero entender. Vos sabés que ese es un punto interesante. Perdón. La Cámara, por ejemplo, en un fallo hace poco, ¿verdad? En el fallo de Casero de Oro, decía, no, nosotros anulamos la sentencia porque no hay argumentos firmes para establecer la cuantía de la condena, porque a uno le dieron esto, a algunos le dieron aquello. Y no podemos tocar el fondo de la cuestión porque hace poco nos fuimos todo al jurado por eso. Y como un juez, porque el camarista ni es juez, solo que están entre tres, si ellos se dan cuenta que esto es lo que hay que hacer, ya no pueden decidir. ¿Por qué no pueden tocar? No pueden tocar los hechos por la intangibilidad fáctica de los hechos, que está consagrado como instancia única en el Tribunal de Mérito. O sea, si es que un hecho ocurrió o no ocurrió de una manera, es algo que solo se puede dirimir con la producción probatoria de los principios. No, correcto, los hechos, pero la cuantía dicen, no, acá lo que se demostró y los hechos no dan que esto no puede llevarse a cabo. O sea, no pueden absolver en la Cámara. Sí pueden absolver. Sí pueden absolver si es que ellos se dan cuenta que lo probado en juicio amerita la absolución. Porque si es que yo no toco, ¿sabes? Si el tribunal, vamos a pasar al tribunal, si lo que yo planteo con Jean Paul estuviese en juicio oral y público, ¿verdad? Sí. Y a Cuevas le condenan por declaración jurada falsa, por haber presentado su declaración a la Contraloría, yo apelo
y el Tribunal de Apelaciones se puede absolver porque puede decir, señores, ese hecho que ustedes comprobaron no es típico conforme a esta norma. Sí, sí. Ellos pueden hacer eso. Pero lo que no pueden decir es, ese hecho que ustedes constataron no ocurrió. Sí, sí, sí. sí, Lo que sí, pueden lo que sí pueden decir es la forma, el método lógico que ustedes utilizaron para decir que esto pasó está mal. Y entonces lo que corresponde es que otro tribunal reanalice la cuestión. Porque no puede ir la Cámara a decir, ustedes razonaron mal y absuelvo. Porque la absolución es que la persona es inocente, que no cometió el hecho punible. Y eso no pueden decir sobre la base de decir razonaste mal. Ahora, sí pueden absolver, como te dije, cuando vos me decís, esto que vos decís que probaste en juicio no es típico conforme a este artículo. Y entonces, chao. Doctor, y la sala penal lo puede hacer también, ¿verdad? O sea, la sala penal puede decir, bueno, puede mirar todo y bueno, un estafador o un acusado por estafa que fue absuelto puede decir, por ejemplo, que para la sala o para los ministros sí se cometió el hecho de estafa y envía para que ¿cómo se le aplique la sanción nomás? ¿Puede ser o no eso? Sí. ¿Verdad que puede ser? Sí, Claro, porque hubo un caso que me llamó la atención. Ojo que tuvo que haber apelado la querella o la fiscalía, porque si apeló solamente la defensa, no, claro, ahí no puede haber reforma en perjuicio. Sí. ¿verdad? Claro, y a ver un poco, y si no apela, por ejemplo, si la fiscalía no apeló y solamente apela al querellante, Sí, eso es posible. igual, ¿verdad? Sí, Claro. no sé nomás Lo dónde que no metí puede mi pasar es que resolución, no pero haya fue muy apelado. importante eso. Sí. Y preguntamos, ¿y quién habrá hecho eso? Porque fue hace un tiempo atrás. Y bueno, ahí dijeron, bueno, habrá hecho Claudia Crisioni. Porque cuando ella estaba asesorándole a la doctora Peña que integraba la sala penal porque Mira, faltaba un miembro. Esa sala penal que perdimos, porque salió la doctora Miriam Peña y salió el doctor Sindulfo Blanco, que estaban asesorados por Claudia, empezó a dictar fallos súper interesantes. Que lastimosamente te tengo que decir que estamos revirtiendo esa corrección en muchísimos aspectos con esta nueva conformación de la sala penal, pero por mayoría, porque el doctor Ramírez se mantiene en esos criterios. Porque la sala más interesante fue cuando estuvo la doctora Miriam Peña, el doctor Ramírez y el doctor Sindulfo Blanco. Ese fue el periodo en el que salieron los fallos así paradigmáticos y interesantes, ¿verdad? Ya. Correcto. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena jornada. A las órdenes, cuando gusten. Igual, adiós, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Guillermo Duarte Cacabelos, bueno, con 2 apelaciones. Pide la nulidad de la acusación de Efraín Alegre y también la acusación del diputado colorado Miguel Cuevas. Sí. Un lado por un liberal y otro lado por un colorado. No, Añétete.